Buenas noches. Lo primero es agradecerles la invitación para hablar un poco sobre mi trayectoria en la danza. Lo segundo es decirles esto, que seguramente van a estar apareciendo mis dos gatas y mi gato. Eh, son, les encanta ser protagonistas de la imagen. Les pido una disculpa y su comprensión. Eh, Y bueno, repito, pues agradezco la invitación para hablar un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria. Y pues lo primero sería decirles que desde siempre fui un espectador de danza, desde la infancia, porque bueno, mis padres llevaban a mis hermanos, nos llevaban a mis hermanos y a mí a ver espectáculos de danza, de teatro, a los museos y demás. Y bueno, desde ahí empecé a admirar la danza, fundamentalmente la danza mexicana, la danza contemporánea mexicana. Recuerdo funciones de ballet nacional y de ballet independiente que debí haber visto cuando yo tenía como unos 10 11 años, que me encantaron. Creo que, por ejemplo, me tocó ver el estreno de Mujeres de Graciela Enríquez en el marco de ballet independiente. Y bueno, vi trabajo de Raúl Flores Canelo, de Guillermina Bravo, de Federico Castro, etcétera, que eran, digamos, unas coreografías pues muy impactantes, muy fuertes, muy apasionadas. Y bueno, esto, pues sí, yo no sabía qué tanto iba a estar esto en mi memoria, pero me queda claro ahora que sí me impactó, que se me impactaron. Eh, bueno, después yo debo decirles que yo estudié formalmente literatura y cine. Y después, con los años me di cuenta de que uno de mis coreógrafos, de mis cineastas preferidos, el húngaro Jancho Miklos, en español le decimos Miklos Janso, eh, hace cine o hacía cine y ya falleció, que yo podría decir con un alto contenido coreográfico. Él hacía planos secuencias donde la danza estaba presente tanto en la cámara como en sus personajes, en la misma construcción narrativa y visual, espacial, social, porque en alguna manera representaba los conflictos sociales de clase, precisamente en una suerte de coreo políticas o de ahora les llamaremos así a partir del EPECI. Él como que filmaba estas coreopolíticas sociales húngaras. Y bueno, me encantaban estas películas y yo no sabía tampoco que en ese momento que me gustaban también mucho precisamente por lo que tenían de coreográfico. Después, años más adelante, en el año 85, más bien un poco después, casi en el 86, con el 86 cuando vino, cuando la gente de danza salió a bailar a las calles y bailar para los damnificados y damnificadas, pues yo hacía trabajo político y bueno, me los encontré ahí, nos encontramos y yo siempre digo que fue una especie de amor a primera vista y entonces bueno, me conecté con estos jóvenes bailarines y bailarinas de los años 80, que eran la gente de los llamados grupos independientes de aquellos años, que la mayoría de esos grupos llegan hasta la fecha en sus esfuerzos coreográficos y dancísticos. Y me invitaron a escribir sobre danza, yo escribí sobre ellos y en el camino escribiendo sobre su trabajo me di cuenta de que la danza no se puede comprender solamente como un espectáculo visual, sino que hay que construirla en su especificidad, que es en el movimiento de un cuerpo que habita intensamente el espacio y el tiempo. Entonces empecé a tomar clases de danza y a construir esos saberes, y bueno, que me llevaron después a estudiar, a ser un estudiante libre en el Centro de Investigación Coreográfica.
pues me invitaron a formar parte del CENIDI Danza, en aquel momento se llamaba CID Danza, y también participé fuertemente en los encuentros de danza callejera digamos, del año 86 al año 90, yo creo. Después fui a Querétaro, trabajé un tiempo como profesor en la Escuela de Ballet Nacional, y bueno, con todos estos cruces y todos estos impactos de la danza sobre mi persona, y sobre todo yo creo que a partir de la comprensión conmovida de la importancia social de la danza, de su importancia civilizatoria y de las ganas que en ese momento supe que tenía de hacer danza, pues me atreví a hacer coreografía. La primera coreografía que hice fue en homenaje a quien era mi compañera y quien sigue siendo mi amiga, Lourdes Fernández. Y bueno, juntos fundamos una compañía que se llama Proyecto Vara, que hicimos la primera función en el 1994 y terminamos en el 2004. Todo este proceso fueron 10 años intensísimos de aprendizaje, de lo que es tener un grupo, de lo que es la micropolítica de los grupos, de lo que es la afectividad que se juega en los grupos, del rigor que se necesita para montar, para idear y tener la audacia de hacer coreografía. Fueron 10 años intensísimos de entrenamiento y ensayos diarios y elaboración de coreografías de manera constante. Yo había estudiado un poco de coreografía en el psico, y después esto lo llevé atrevidamente ya, digamos, al trabajo de grupo. Y bueno, hicimos bastantes coreografías. Yo creo que hicimos alrededor de unas 15, 20 coreografías en estos 20 años y 20 años, en estos 10 años. Y digamos, sus temas fundamentales era, yo diría que era cómo habitar éticamente el deseo, lo amoroso, la complejidad del deseo, la complejidad de lo amoroso, y cómo habitar también éticamente la dimensión política, histórica. A mí me parece que el sujeto frente a la historia, el sujeto frente al amor, el sujeto frente al deseo, que quiere decir el sujeto frente a los otros y las otras, son situaciones límites definitorias. Entonces, bueno, pues bueno, trabajamos esto con base en coreografías corales, eh, que digamos muy en términos de los paradigmas de dominantes de la danza mexicana, que disfruté mucho aprender a hacer esa danza coral. Y más adelante después empecé, ya cuando el grupo terminó en el 2004, Proyecto Vara, empecé a trabajar solos que consideré que tenían que ser enunciados desde lo que yo llamo la primera persona corporal, porque, digamos, precisamente como en el periodo anterior había trabajado estos temas de los vínculos de género, en estos vínculos amorosos, eróticos, políticos, micropolíticos entre los géneros, y pensé que tenía que interrogarme ahora en lo personal, llevar a la práctica esta formulación feminista de que lo personal es político, y entonces decidí, digamos, interrogarme en solos, digamos, para interrogar mi condición deseante heterosexual, de varón que estaba cumpliendo por aquellos años los 50 años. Y bueno, y eso abrió, digamos, también una posibilidad de experimentación interesante, que ya no era la danza coral, sino que yo tampoco sabía muy bien, pero que me iba acercando, digamos, más a propuestas de carácter performático, porque incluía la palabra, cierta dimensión teatral, etcétera. Y que de alguna manera también ya creo que hubo una obra de transición que se llama Ofelia,
donde ya estaba apareciendo una suerte de movimiento no dancístico, entre comillas lo no dancístico, pero bueno, son cosas que uno después piensa en el momento en que lo está viviendo, pues bueno, te ocurren y las vas habitando y asumiendo. Después, en términos creativos, lo importante fue para mí fue el encuentro con la gente de América del Sur. Por varias razones, entre otras porque ellos y ellas me recibieron desde el primer momento como un coreógrafo. Ustedes deben saber que en México eso ha sido un poco difícil. Yo sé que conozco mis límites como coreógrafo, como siempre sonrío y digo, no va a cambiar la danza mexicana, ni la danza, ni a veces digo ni de mi colonia por las cosas que he hecho, pero sí he sido, digamos, un creador serio, responsable y yo creo que leal a las preguntas que lo habitan. Pero este camino y este rigor y esta calidad que tenía el grupo Proyecto Vara, pues yo creo que no era muy reconocida en la medida en que su director, o sea, yo era una persona que venía no de la formación tradicional de la danza, que no había sido bailarín, aunque bueno, había tomado mis clases y demás, pero no era un bailarín. Ni tampoco había estado al lado de un coreógrafo o una coreógrafa dentro de una compañía aprendiendo o en una escuela aprendiendo coreografía del todo por años. Y bueno, entonces era alguien raro, porque más bien alguien que escribía, que pensaba, que hablaba mucho o que habla mucho y que de repente estaba haciendo coreografía, entonces era un poco como extraño. Pero cuando llego a América del Sur en el año 2005, recuerdo haber llegado bueno, tanto a Buenos Aires, pero fundamentalmente a Montevideo. Ahí fue una circunstancia muy interesante que fue la de encontrarme con la gente de la Región Americana de Danza, una reunión a la que el único país que faltaba era México. Había gente de Centroamérica, del Caribe, de Cuba, había gente de América del Sur, y nosotros no estábamos invitados. Y por un venturoso azar, como diría Borges, Tamara Cubas me dijo a una reunión de la red sudamericana: ¿no los conoces? No, pues estábamos en Buenos Aires, pues pásate. Me pasé el río y fue un encuentro también, amor a primera vista. Y ahí fue como, ahí no se pone en cuestión si era o no coreógrafo, sino que ya era, o sea, uno se decide coreógrafo de alguna manera y entonces tiene que afrontar con seriedad esa audacia. Entonces eso fue algo muy bonito. Yo diría que en mi historia de vida, digamos, creativa, dancística, ha habido dos momentos claves o tres momentos claves para mí. Uno fue el encuentro maravilloso con los grupos independientes de danza en los años 80, que creo que fue una explosión de creatividad muy grande y de diálogo entre la danza y su mundo social también muy grande, donde hubo un intento de hacer una suerte como de sujeto social, político, sindical, raro de la danza mexicana, que fue Danza Mexicana, Asociación Civil. Eh, Ese fue un momento maravilloso. A veces pienso que no todos y todas tenemos la fortuna de ser testigos y de participar de un movimiento de explosión de vanguardia artística, y esto ocurrió para mí en los años 80 y fue maravilloso. El otro momento pues sí fue la formación del grupo, el Proyecto Vara, mi grupo. Fue un salto muy interesante porque bueno, venía pues sí como de una tradición más logocéntrica y de repente bueno, era aventurarse a otros terrenos. Y después fue el encuentro con la gente de la Red Sudamericana de Danza que me permitió también entonces encontrarme con otras maneras que coincidían con lo que yo estaba experimentando en los solos, y que es esta danza performática, esta danza que aquí en México le llamamos postmoderna, bueno, y que tiene sus características para mí muy eh,
nutrientes, digamos, en términos de posibilidades. Por supuesto que en todas las corrientes, en todas las estéticas, hay también sus limitaciones, sus estándares, sus fetichizaciones, pero que a mí me significó la posibilidad de encontrar maneras de problematizar de una forma no tan esteticista varias propuestas y preocupaciones. Siento que la danza mexicana tiene, para fortuna suya, una impronta muy fuerte de la danza moderna, de sus fundadores, de sus fundadoras. Creo que tiene un enorme rigor esteticista de interpretación y demás, pero también pienso que por lo menos hasta finales de los 90, principios de los 2000, yo sentía que era un paradigma que ya se estaba cerrando, que ya desde mi punto de vista ya había dado de sí y que era importante buscar otros caminos. Esos caminos los estaban buscando también coreógrafos y coreógrafas mexicanos, y bueno, yo encontré eco a estas preocupaciones en la danza de América del Sur, que también pues bueno me ayudó también a liberar voces coreográficas, ¿no? Entonces esto fue muy interesante. Han sido como 3 momentos, les digo. eh, bueno, también durante estos años he trabajado la, la docencia, la enseñanza de materias teóricas en la danza. Para mí eso ha sido clave porque primero fue como importar categorías para problematizar la danza, para romper con la seducción de las prácticas, eh, con muchas, entre comillas, evidencias de la danza, que había desde mi punto de vista que problematizar, pero también en la construcción de estos saberes hacia la danza, también me encontré afortunadamente con los saberes desde la danza, y entonces también creo que en estos años, junto con otros y otras, me he encontrado que la danza es un mirador epistemológico, es también un territorio de específico de formulación de categorías epistemológicas para interrogar el mundo. O sea, hay formulaciones teóricas que nos sirven para problematizar la danza, pero también la danza genera sus propias categorías para pensar, por ejemplo, la praxis social, o la práctica de la subjetivación, por ejemplo. Entonces, eso ha sido también una aventura sensacional. Esto se ha concretado, pues bueno, por ejemplo, en la formulación de programas para las licenciaturas, algunas licenciaturas en danza, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, para algunas materias del Centro de Investigación Coreográfica, y sobre todo me ayudó también a colaborar en la formulación colectiva, colegiada, maravillosa, de la maestría en investigación de danza del Centro de Investigación y Información y Documentación de la Danza del INVAL, que yo creo que hemos logrado esta articulación entre las categorías para problematizar las prácticas dancísticas y la formulación de categorías desde la danza como este mirador epistemológico específico. Entonces, yo creo que esta ha sido básicamente mi trayectoria. Bueno, otro momento clave fue el haber aceptado la dirección del SICO, que ya va a terminar, porque me permitió asumir la tarea y también la responsabilidad de eso, de dirigir, de dar la cara por un proyecto académico en el que creo mucho, en el que del psico, que me parece que durante un buen rato fue un proyecto a contracorriente, que no se centraba en las cuestiones de la interpretación brillante, virtuosa, que por lo tanto no exigía cuerpo y no exige cuerpos entre comillas dotados para la danza, que más bien se preocupa por generar la voz individual a través de la investigación del cuerpo y del movimiento propio. Por supuesto que no hay que idealizar, tenemos muchas limitaciones, etcétera, todos los proyectos los tienen, pero digamos, me gustó este proyecto mucho, pero sobre todo la experiencia de dirigir y ser responsable de una comunidad en momentos complejos, como cuando fue el temblor, ahora la pandemia, momentos internos
de debates también internos en la comunidad. Todo esto es muy interesante y pues creo que te lleva a tener humildad en el mejor sentido de la palabra. No lo estoy diciendo por pose, sino te lleva a generar una actitud de escucha y de comprensión de tus límites y de comprensión también de los límites de lo que es un sujeto social y también de sus muchas audacias y valor y sobre todo la importancia del pensamiento y el sentimiento colectivos, que de alguna manera esto yo lo había sentido desde los años 80 cuando me encontré con los bailarines y las bailarinas maravillosas y maravillosos de los grupos independientes trabajando para los damnificados y damnificadas. Este fue un momento sensacional. Pues no sé, pues yo les contaría de manera muy resumida, pues esto. Obviamente estas palabras no agotan todo lo que ha sido mi experiencia, que ha sido riquísima. Nunca me imaginé cuando era adolescente estar en la danza. Siempre digo que la danza fue una sorpresa, una buena sorpresa, que me permitió también desarrollar dos eh, posibilidades que quizá no sabía que tenía. Por un lado, las posibilidades escénicas, de creación escénica. Yo originalmente estudié literatura y cine y las he practicado, cine no tanto, sino más bien videos, y la escritura sí, la escritura de poesía, pero bueno, no me imaginaba que iba a ser coreografía, mucho menos intérprete, pero bueno, lo he habitado y también en la danza me ha invitado a desarrollar pues una suerte de vocación filosófica que me es súper grata y que, bueno, que no estudié formalmente, pero que me doy cuenta de que ha sido central en mi vida. Y entonces la danza ha sido también un disparador, o sea, ha sido detonador de posibilidades que han enriquecido mi vida profesional, artística, teórica, ética, política y afectiva, porque, bueno, afectos grandes, pues la mujer más importante de mi vida es de la danza, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un territorio vital que agradezco. Y pues bueno, con esto termino y agradezco de nuevo su cortés invitación para hablar sobre mi trayectoria. Y, pues buenas noches.